Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo, por favor, una porción de la lectura, una porción de la palabra del Señor. Mateo capítulo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice en el nombre del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, mas que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén al Señor. Amén al Señor. Debemos, hermanos amados, examinar juntos esta instrucción del Señor que tiene como sentido, la primera declaración que el Señor hace, capítulo 6, versículo 1, cuando Él dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y esto se manifiesta, dice, para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, o sea, si se hace la justicia personal, humana, delante de los hombres, para que los hombres nos vean en lo que hacemos, dice de la otra manera, si se hace buscando esta justicia nuestra, dice de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí hay un par de textos que debemos confrontar para entender lo más correctamente cuál es la instrucción del Señor. Aquí mismo, en Mateo 6, pero en el verso 33, el Señor va a decir: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El llamado del Señor, la correcta instrucción es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios. Si uno examina un texto paralelo en Hebreos, capítulo 11, y en el versículo 10, Hebreos capítulo 11, dije versículo 10, de versículo 6, discúlpenme, 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es, ahí está, ¿ves? Que es galardonador, que da galardón, y la justicia de Dios no hay duda que es una manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Por tanto, cuando el Señor ha dicho en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, entonces lo que está diciendo es que debemos acercarnos al Señor, porque el Señor, como don, como regalo, tiene una justicia suya establecida
para que en esa justicia nosotros seamos bendecidos. Quiero invitarle a que considere conmigo cómo en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el Señor dice en el versículo 8 o a partir del versículo 8, dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Dijo en el verso 7, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador, habla del Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice en el 9, por cuanto no creen en mí. En el 10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo que el Señor habla aquí, en esta porción de Juan, es que la manifestación de la justicia de Dios es que el Hijo vuelva al Padre cumplida la comisión que el Padre le había asignado en la tierra. Juan capítulo 1, versículo 11 dirá que Cristo a lo suyo vino, ¿no? Los suyos, claro, no le recibieron, pero Él vino a cumplir la comisión del Padre. El punto es que debemos examinar brevemente por qué es que la justicia de Dios es que yo voy al Padre, dice Jesús. Porque, mire, no es parte de la justicia de Dios que su bendito Hijo estuviera compartiendo esta tierra con nosotros, estuviera en medio de pecadores, estuviera en medio de gente condenada a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y no es justicia de Dios en cuanto a su principio. No es justicia de Dios que el Hijo que nunca había cometido pecado, el Hijo que había compartido la gloria del Padre desde siempre, tuviera que pasar por una muerte física, morir por nosotros y ser sepultado. Eso claramente no era justicia de Dios. ¿Cómo se produce esta instancia entonces? ¿Cómo se produce este hecho? Bueno, la Escritura va a decir que a partir del capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen, ellos desobedecen, y la Escritura va a enseñar que por la desobediencia de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán, entra el pecado y por el pecado entra la muerte, dice. Y Romanos 6:23 dirá, entonces, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es una palabra establecida por Dios. La paga del pecado es muerte. Y agrega Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, aleluya, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es justicia para Dios entonces? Que por cuanto todo hombre ha pecado, el pecado ha acarreado la muerte y todo hombre debe morir. Eso es justicia de Dios. Él lo había establecido. El hombre se rebela contra Dios y desobedece. Entra el pecado, entra la muerte. Por lo tanto, la justicia de Dios, la justicia, la manifestación del gobierno eterno de Dios es que todo hombre pecador muera, porque la paga del pecado es muerte. Pero, opera aquí, dado que el hombre no tenía ninguna posibilidad frente al pecado, dado que Dios le da a Israel una ley
para que Israel la cumpla y a través del cumplimiento de la ley tenga una opción de salvación. Pero la Escritura está llena de declaraciones como que por la ley nadie nunca fue justificado. Nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo hacer todo lo que Dios demandaba para que por sus hechos, por su accionar, por su obra, pudiera el hombre ser salvo. Nadie pudo. ¿Qué hace Dios, el bendito Padre, en un acto de misericordia? Al ver nuestra condición de incapacidad, al ver nuestra condición de imposibilidad de salir adelante por nuestros esfuerzos, cuando ve que no hay forma, lo que hace Dios en su misericordia, en su gran amor, lo que hace Dios es enviar a su Hijo al mundo. Y como dirá el apóstol, aquel que nunca conoció el pecado, por nosotros fue hecho pecado. Envía el Padre a su Hijo para que el justo, dice la Escritura, muera por los injustos para llevarnos a Dios. Y mire cómo opera la justicia de Dios. Él había determinado que la paga del pecado es muerte. Significa, todos los que han hecho pecado deben morir. Si alguno no hace pecado, no debe morir. Esa es justicia de Dios. El que no hace pecado, no debe morir. Bendito es el Señor. Pero todo hombre había pecado y todo hombre entonces tenía que morir. ¿Sabe lo que hace Dios, el bendito Señor? En su amor, en su misericordia, pero también en toda su autoridad, dice la profecía de Isaías 53. Dice la profecía. Versículo número 4 de Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Ciertamente, dice, llevó Él, ese Él es Cristo el Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira el verso 6, por favor. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Por favor, la frase que sigue, si tiene oportunidad, subráyela. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, estando todos nosotros, todo hombre, estando todos nosotros bajo la condición de hombres pecadores, para nosotros había una declaración de justicia de Dios. El Señor había dictaminado. Él es el juez, Él es el que dictamina, Él es el que imparte justicia. Y el mazo de la justicia de Dios había declarado, todos los que pecan deben morir. La paga del pecado es muerte. Eso es justicia de Dios. Y como todos habíamos pecado, todos teníamos que morir. ¿Sabe lo que hace Dios? Ese mismo Dios que es tan justo y tan estricto, ¿sabe lo que hace? Él nos envía a Cristo, su amado Hijo. Y dice que viniendo Cristo a la tierra y exponiéndolo a el sufrimiento de la muerte, dice que el Padre, capítulo 53, versículo 6 de Isaías, dice, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Cristo está colgando allí en la cruz, si usted recuerda, se producen a lo menos dos hechos. El primero es un grito terrible de dolor en la agonía de Cristo, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué había pasado? Que se había cumplido en Cristo la profecía de Isaías 53, verso 6. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Claramente
Dios el Padre, que como dice la Escritura es santo, 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 no podía mantener comunión en ese momento con su Hijo, porque su Hijo estaba en la cruz colgando y muriendo a causa del pecado que había sobre su vida. Jesucristo moría por el pecado, pero no por el pecado que Él hubiera cometido, sino por nuestros pecados. Se cumplía la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Y Cristo, que había tomado sobre su vida, sobre sus hombros, todos nuestros pecados, Él moría en reemplazo de nosotros. Él era el Cordero de sustitución. Nosotros debíamos morir, pero Él muere por nosotros. Se cumple la justicia de Dios en cuanto a la misericordia de Dios, que no muramos nosotros, sino que Él venga y muera por nosotros. Pero en cuanto al orden eterno de Dios, no era justo que su Hijo estuviera en esta tierra, no era justo que su Hijo tuviera que padecer como padeció, no era justo que su Hijo sufriera y muriera como murió por causa de nuestros pecados. Entonces Dios el Padre permite en su misericordia que se cumpla la palabra del Evangelio, tal como lo predica el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El Señor permite que se cumpla estrictamente la palabra del Evangelio. Uno, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dos, que fue sepultado, y al ser sepultado Él, sepultó con Él todos, aleluya, todos nuestros pecados. Pero también dice que el Padre con poder al tercer día le resucitó de entre los muertos, le hizo ascender y lo sentó a la diestra del Padre. Y como dice el Salmo 110:1, el Padre le dice: siéntate a mi diestra para que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Amigos y hermanos, la justicia de Dios tiene que ver con eso, con que Cristo vuelve a tomar el trono, vuelve a tomar el gobierno, vuelve a tomar la autoridad, vuelve a estar sobre todas las cosas creadas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vuelve a tener un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que solo Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. La justicia de Dios es que se manifieste Cristo gobernando sobre todas las cosas. Entonces, cuando dice Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios, ahí está, ¿ve? Gobierno de Cristo. Buscad el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Las otras cosas, dice el Señor, que Él las añadirá. Pero a los discípulos y a la gente que estaban cerca el día del sermón de la montaña, el Señor le dice: ustedes no busquen hacer vuestra propia justicia. No, deben buscar la justicia de Dios. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Que Cristo, aleluya, que Cristo gobierne sobre su vida, que Cristo manifieste su reino sobre todos y cada uno de ustedes. Eso es justicia de Dios, que Cristo tenga todo el control, todo el gobierno, toda la autoridad. ¿Y por qué la justicia de los hombres no tiene el valor que los hombres creen que tiene? Simplemente porque cuando los hombres buscan su propia justicia es porque sienten que ellos pueden gobernar, que ellos pueden tener autoridad, que ellos lo harían bien en cosas tan simples como esto de ayudar a un prójimo necesitado y dar una limosna. El Señor dijo: cuidadito, cuidadito. Si ustedes buscan su propia justicia, o sea, si ustedes se sienten como capaces, controlando la situación, administrando misericordia, si buscan su propia justicia, bueno, al dar limosna van a meter ruido, van a tocar instrumentos para que todos sepan. El Señor dijo: está bien, dijo, háganlo si quieren, pero yo les digo que ya tienen su recompensa, ya la tienen. Alguien les va a decir que son buenos, alguien les va a aplaudir, alguien les va a mirar con afecto. Muy bien. Esa es su recompensa, esa es su recompensa.
pero no van a recibir, dijo, recompensa de mi Padre. En cambio, si alguno busca la justicia de Dios en Cristo, bueno, dijo el Señor, cuando dé algo tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Aunque esté en el mismo cuerpo, no importa. Debe hacerlo en silencio, que nadie lo vea siquiera. Porque dijo, vuestro Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Y eso qué significa exactamente? Que si uno hace cosas, si vive, si da, si atiende, si ayuda, pero ayuda buscando la palabra que el Cristo de Dios nos ha dado. Si uno procede en obediencia a la autoridad de Cristo el Señor, reconociendo que Él es el Señor, que Él gobierna y su justicia permanece para siempre, muy bien, dice, el Padre lo verá. Y ahí, en esas condiciones, el Padre le dará su recompensa. ¿Y cómo es eso? Otra vez, Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Haciendo su voluntad, buscando el reino de Dios y su justicia. Bueno, el que a Dios se acerca, crea que le hay y que Él es galardonador, que Él da recompensa a aquellos que le buscan, que le obedecen y que le aman. Amigos, hermanos, hay un gobierno eterno, perfecto, santo, que no se equivoca, un gobierno que sí sabe. Hay un gobierno que tiene toda la autoridad, no solo aquí, no solo temporal, no por poquitos años. Hay un gobierno eterno, el gobierno de Cristo el Señor, que está dispuesto a mostrar su gloria con usted como la muestra con nosotros, a mostrar su autoridad como nos la muestra permanentemente. Hay un gobierno de amor, hay un gobierno de paz que quiere estar presente en su vida, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en sus negocios. Quiere estar presente el Señor. Pero usted debe mostrar atención a su palabra y someterse a ella. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.